Mi vida con muletas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lu y bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Yo sé que ya no les había subido video, pero tenía algunas cosas que hacer y no me dio el tiempo. Entonces hoy me decidí a hacer un nuevo video, a grabar, y pues dije, no sé de qué tema hablar. Ya hablé de muchos temas, como de mi discapacidad, de lo que tengo yo y cosas así. Y he hablado un poco de story time y cosas más que tienen que ver con mi discapacidad o con mi vida. Hoy quise darle foco a otro tema tan importante que es el rezago educativo en la discapacidad. ¿Y por qué? Porque a veces siempre pensamos que como que nuestro hijo va un poco más tarde que el otro niño y a veces al tener una discapacidad puede haber esa diferencia del por qué un niño no puede hacer lo mismo que otro que es normal. Entonces, así que te voy a explicar un poco sobre el tema y por qué va muy de la mano. Bueno, y primero que nada hay que hablar de algo muy importante, que es el rezago educativo o el rezago escolar. El rezago educativo es más que nada cuando un niño no alcanza los lineamientos o los parámetros o las cosas o los aprendizajes que ya debía haber alcanzado a otro niño. O sea, se nota la diferencia de uno a otro. E incluso hay papás que llegan a compararlo. Y ojo, no todos los niños con discapacidad llegan a tener problemas en el aprendizaje. Hay niños con discapacidad que no tienen ningún problema y llevan la escuela de una manera que igual que todos los demás. Y bueno, ¿y por qué a veces sí se ve una diferencia de cuando un niño tiene discapacidad, pero también tiene un problema en el aprendizaje? Bueno, esto se debe porque a veces llegan a afectarse los procesos fundamentales, que puede ser la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje, el procesamiento de información, etcétera. Y eso sí se puede hacer que el niño tenga un problema en el rezago educativo, porque más aparte en su discapacidad y aparte tiene un problema en el proceso de procesos fundamentales, entonces pues sí puede haber una diferencia de uno de otro. Y ojo, eso no significa que nunca vaya a aprender, sino que tiene un ritmo de aprendizaje muy diferente a los de los demás. Lo que a una persona le puede costar poco, a ellos les puede llegar a costar 2 veces más o 3 veces más. Entonces sí debe de haber diferentes estrategias o formas de aprender para que el niño no le cueste tanto llegar a consolidar esos aprendizajes. Y también el entorno y el contexto influye muchísimo. Si un niño necesita algunas cosas para aprender o otros materiales para aprender y no se les pueden facilitar, pues eso puede hacer que el niño empiece a quedarse porque no tiene esas herramientas para poder enfrentarse a los retos que hacen en el aprendizaje y pues no pueda aprender de una manera adecuada o de la manera a que él les funciona. Las investigaciones que se han hecho han demostrado que al hacer una atención temprana en los niños, no es solo que tengan una discapacidad, sino que no la tengan y también tienen un problema de aprendizaje, pues ha habido investigaciones que al hacer una atención temprana el niño puede disminuir esas dificultades de aprendizaje y ya no va a haber ninguna barrera de aprendizaje porque pues poco a poco se le va ayudando, se le van dando estrategias y se le dice cómo puede hacerle para aprender y eso le va a ir fortaleciendo y así puede ir consolidando los aprendizajes. Otra cosa que puede perjudicar mucho el aprendizaje o las dificultades de aprendizaje es que como papás tienden a juzgar o a comparar a sus hijos. Es decir, que dicen es que mi niño no hace lo que tu niño hace, tu niño ya habla y el mío no habla. O tu niño ya gatea y el mío no gatea. Entonces puede hacer esas dificultades y a veces como papás no lo entendemos y no podemos aceptar que nuestro niño tiene una dificultad de aprendizaje. Cuando es en una discapacidad, pues sí sabes que tu niño tiene
una barrera ya física o de diferentes formas, y eso puede hacer que se vea afectado en su aprendizaje, pero siempre debes de apoyarlo y también fortalecer todos los aprendizajes que aprenden en la escuela, fortalecerlos también en casa o con diferentes especialistas que te pueden ayudar para que tu niño, a pesar de que tenga una discapacidad, pueda lograr los aprendizajes. Y también es importante que tú sabes que tu niño con discapacidad algunas cosas no las va a aprender y otras sí, pero es mejor lograr más para que tu niño siga aprendiendo a decir, ay, mi niño tiene una discapacidad, entonces lo voy a dejar ahí o no le voy a exigir eso. No, debes de seguir fortaleciéndolo porque eso le va a ayudar en la vida. Entonces sí, como papás, como maestros, como psicopedagogos, como toda gente que está en la educación, sí es muy importante tomar en cuenta las dificultades de aprendizaje de un niño a lo mejor que no tiene y un niño que tiene una discapacidad y aparte una dificultad de aprendizaje y poderle dar herramientas para que puedan consolidar los aprendizajes y pueda ser mucho más fácil su forma de aprender y pueda llegar a lograr muchas cosas que crees que no vayan a lograr porque tienen una dificultad de aprendizaje o una discapacidad. Y sí, ya sé que este es un tema muy diferente al que yo siempre hablo o de los que yo siempre hablo, pero para mí también es muy importante la educación porque cuando yo era chiquita no había todas esas adecuaciones o esas formas que ahora hay para los niños que pueden hacer mucho más fácil el aprendizaje. Antes no había tanto eso y no habían tantos especialistas como tal o al alcance de uno, ¿verdad? Entonces sí, para mí es muy importante que ningún niño se quede porque a mí me costó muchísimo en algunos aspectos, a mí me costó aprender a leer, a mí me costó aprender números, a mí me costó mucho aprender a estudiar y cosas que yo no sabía que me costaron un montón que por eso tuve diferentes maestros, aparte de los maestros que tenía de escuela, tuve maestra en casa y me ayudó muchísimo y aprendí a leer. Entonces, sí es muy importante que se tome en cuenta eso, que si tú ves que tu niño tiene una dificultad de aprendizaje y que tiene una discapacidad y tiene una dificultad de aprendizaje, no dejarlo y sí seguir. Ya sé que son mucho más terapias, pero eso puede llegar a ser mucho beneficio para él y para ti. Entonces sí es muy importante que tomemos ese tema también en cuenta. Y muchísimas gracias por verme y quedarte hasta el final. Y de verdad espero este video te sirva a ti como papá, a ti como maestro, a ti como especialista, e incluso como persona con discapacidad que dices, sí, a mí también no me hicieron caso en esto o me costó mucho en esto. Sí, a veces las dificultades de aprendizaje pues también existen en discapacidad y sí hay que saber enfrentarlas y buscar el cómo podemos disminuirlas para que podamos lograr muchas cosas. Y muchas gracias, espero estén muy bien y nos vemos para el siguiente video.